Cesare Pavese, En el principio, libro que ha sido parcialmente traducido al español con el hermoso título del oficio de poeta. Cesare Pavese, en uno de sus luminosos trabajos sobre el mito, la poesía y la realidad, adelanta este programa como una de las tareas del artista: la vida como una selva. Esta asunción supone el reconocimiento de que las corrientes que alimentan la fuerza que constituye el movimiento de la vida son esencialmente irracionales e indominables y forzosamente, por lo tanto, son anteriores a cualquier posibilidad de nombrarlas. Reducirlas a cultura consistiría precisamente en encontrar el lenguaje mediante el cual estas fuerzas, este puro movimiento sin meta, entraría dentro de un cauce constituido por un código común, guiado por un principio de razón, dentro del cual esta selva se haría comunicable en los propios términos de selva para todo aquel que posea la clave que constituye ese grupo de signos al que llamamos lenguaje. Pero entonces detrás estaría siempre el reconocimiento de que originalmente se trata de una selva. Hay una irracionalidad en el principio que debe convertirse en una forma de razón mediante el lenguaje. Cesare Pavese levanta toda su luminosa, deslumbrante y original obra no sólo sobre esta asunción en términos de un conocimiento adquirido, sino fundamentalmente sobre la percepción de que la realidad es esa selva que debe reducirse a cultura. Por eso Pavese parte originalmente de esa asunción definitiva para su tarea de novelista, de poeta, de narrador que doblemente se expresa a través de la poesía y el relato. Poesía y relatos tienen en Pavese un mismo fondo original. Se trata una y otra vez de regresar a ese mundo irracional, a ese mundo del inexpresado, para buscar en él las corrientes de una vitalidad que debe alimentar tanto a la poesía como al relato. Por eso Pavese es esencialmente un narrador que, expresándose en el lenguaje de la más pura razón, estando siempre colocado dentro de una continuidad lógica que da ese tono fácil, directo e inmediato tanto a sus relatos como a su poesía, encuentra inevitablemente a través de ese fondo directo e inmediato una oscuridad original, una fuerza latente siempre detrás de esos relatos, que es la que realmente les da su potencia y alimenta su continuidad, manteniéndolos como la explicación de algo inexplicable que, abriéndose ante nosotros, permanece sin embargo inexplicable. Es lo que Pavese consideraba un misterio, o sea, algo que una vez abierto, de todas maneras permanece constituido como misterio,
es algo irreductible. La cultura entonces debe ser capaz de sosegar esas fuerzas, en tanto no que nos entrega su explicación, sino que se hace susceptible de comunicarlas. El camino para llegar a esta posibilidad es la ruta que Pavese recorrió como artista durante un periodo que cubre más de 15 años. En realidad, la tarea de Pavese como narrador y como poeta empieza a hacerse evidente, a iluminarse en el momento en que el gobierno de Mussolini lo confina, lo destierra a una retirada isla en Calabria. Era la manera en que el gobierno fascista se desembarazaba de los intelectuales cuyo vigor y capacidad de lucha hacía evidente la falsedad de esa pomposidad exterior dentro de la cual también quería encerrarse a la cultura. En la Calabria, Pavese no solo literariamente iniciará ese libro prodigioso, dramático y doloroso que forma su diario y que él tituló El oficio de vivir, sino que entrará en contacto directo con un campesinado, un pueblo original, un grupo de gentes ligadas directamente a la tierra, en las que, y esto es muy importante, él reconoce una especie de espejo en el que se refleja la misma imagen de la gente que ha tenido que tratar durante su infancia en las tierras campesinas del Piamonte. Ahí Pavese entonces se encontrará con la fuente original de esa selva. Encontrar el camino para irla reduciendo a cultura es precisamente la tarea a la que él se abocará definitivamente como artista. Esta tarea empieza a tomar forma con una primera colección de poemas que se llama El Mar del Sur, Le Mari del Sur. En ellos Pavese mezcla, hace evidente una nueva forma de poesía en la que la sencillez convierte al poema no solo en un bloque aislado mediante el cual se expresa una sola circunstancia, una pura y mínima anécdota, sino en una especie de forma de narración poética que va constituyéndose como desarrollo, o sea, una narración que fundamentalmente nos cuenta una acción. Lo que se nos cuenta en esta acción no tiene una importancia tan definitiva como esa manera en la que se reúnen doblemente la acción y la poesía, en la que la inmovilidad del lenguaje nos cuenta, sin embargo, un suceder de seres y acciones. Y lo importante también de El Mar del Sur es que sus protagonistas son gente que trabaja. No es extraño que Pavese haya reunido en su siguiente libro de poesía poemas que corresponden al título de Trabajar cansa. Trabajar cansa, un evidente lugar común, pero que Pavese eleva a la categoría poética, haciéndonos ver de qué manera precisamente ese trabajar consiste también en un vestir a la tierra, en un convertir a la selva, a la tierra indómita y original, en cultura mediante la agricultura. Nos encontramos entonces en un principio, en un antiquísimo origen
mediante el cual el poeta se está remontando continuamente a las fuentes originales. Este remontarse a las fuentes originales es la tarea que Pavese se sentirá abocado a realizar cada vez que, mediante esta rítmica, maravillosa, lenta, continua evocación de los sucesos cotidianos, él nos entrega el secreto de una permanencia de la vida, de una continuidad de la vida sobre la eternidad de esa tierra que originalmente era una selva y a la que el hombre, constituyéndola en cultura mediante el trabajo que cansa, ya sea poético o de agricultor, ha logrado poner a nuestro alcance, dotándola de un lenguaje mediante el cual encuentra su expresión en términos humanos. Cesare Pavese, todos lo sabemos, es un gran poeta. Su tarea como poeta está, sin embargo, llevada a un segundo término por la enorme importancia también de su tarea como novelista y cuentista, como narrador. Sin embargo, Pavese amó siempre particularmente su poesía entre sus obras. Hablar de Marie de Sud, hablar de Trabajar cansa, es, como ya hemos visto, referirnos a ese poeta doblemente innovador y tradicional que, sin ocuparse al menos de una manera directa de problemas formales inmediatos, logra una expresión originalísima, cambiando los temas de la poesía y encontrando para ella un ritmo narrativo de verso largo, dentro del cual en esa misma poesía se renuncia a la subjetividad característica de el arte poética contemporáneo para buscar una objetividad desde la cual el anonimato del poeta permite también expresar la impersonalidad de unas figuras que naturalmente se colocan en el terreno del mito. Tenemos que tener presente esta circunstancia siempre para darnos cuenta también de cuál es el campo, el espacio, el terreno en el que se hace evidente la profunda originalidad de la tarea narrativa de Pavese. Sin embargo, antes también es conveniente detenernos en el último libro del poeta, en el último acto de poeta de Pavese, mediante el cual el escritor retorna una vez más a esa subjetividad para expresar el drama interior que se hace no menos evidente en el diario que se titula El oficio de vivir. Se trata siempre de adquirir un oficio, se trata siempre de llegar a dominar la poesía en la misma medida en la que debe llegar a dominarse la vida, en la misma medida en la que debe poder entregarse una imagen de sí mismo que corresponda a la pura fuerza latente de la vida. Cesare Pavese, el artista, alcanzó una definitiva cumbre en esta tarea en tanto artista. Las miserias y los dolores particulares del hombre están, sin embargo, expresadas en una medida no menos dramática en ese diario que cubre 15 años de la vida de Cesare Pavese, el hombre,
y que dramáticamente culmina con las frases que éste escribió poco antes de suicidarse, en el instante anterior al hecho de cometer suicidio, en el cuarto de una pensión de Turín. Entonces Pavese dice: basta de palabras, un solo gesto, hasta putillas lo han hecho. Y después viene el silencio. ¿Por qué se suicida un poeta como Pavese? Por todo y por nada, diría quizá él mismo, porque no pudo con las propias cargas que su persona ponía sobre la figura que él deseaba constituir en tanto poeta, o quizá porque la vida privada, la vida interior, la propia subjetividad llegó en un momento dado a imponerse a la tarea objetiva que él buscaba como artista. Lo que más tememos siempre ocurre, dice en una de las frases del diario pocos días antes de su suicidio. Pavese llevaba tal vez 15 años, más años, desde su más remota infancia, obseso con esta idea del suicidio. Durante esos años de trabajo en los que se constituyó a sí mismo, logró eludir, logró hacer a un lado esta obsesión. Finalmente, ella regresó y el poeta se entregó a lo que en uno de sus poemas llama el vicio absurdo, la voluntad de muerte, la voluntad de desaparición, y entró definitivamente a ese silencio desde el cual la persona desaparece y solo nos queda el resplandor de su obra. Antes había precisamente vuelto como poeta a la subjetividad de sus primeras obras en un último terrible grupo de poemas en los que lo maravilloso se une al temblor de esa confesión íntima, en el que el poeta, desilusionado de una última aventura amorosa, nos da el último mensaje de sí mismo con el título de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Efectivamente, es la muerte, es la desaparición la que llega hasta el poeta. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, nos dice, esa muerte que nos acompaña de noche y de día como un vicio absurdo. Pero antes de entregarse a esa muerte que nos acompaña de noche y de día como un vicio absurdo, Pavese habla también de la mujer que como anémona o nube, como lluvia de primavera, viene a fecundar por una última vez la tierra. Fecundar la tierra, encontrar a la mujer, hallar finalmente el ritmo secreto de la vida, es la tarea a la que se sintió abocado continuamente Pavese. Podemos volver una y otra vez a ese sobrecogedor, incierto y luminoso grupo de poemas que forman Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, como si en ese título se encerrara la imagen de algo que aguarda siempre al final del camino de la vida. Podemos volver una y otra vez a las dramáticas páginas del diario en las que Cesare Pavese nos habla de los altibajos, de los ascensos y caídas que constituyeron su vida como hombre. Pero de la misma manera que en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos hay el anuncio
de esa presencia femenina que se constituye como anémona o lluvia o imagen de una próxima primavera que las nubes dejan entrever, en el diario podemos encontrar también toda una poética mediante la cual Pavese nos hace ver de qué manera su obra ha entrado cada vez más firmemente, con pasos más seguros, a ese terreno de la eternidad del mito que el lenguaje hace evidente, mediante el cual esa obra abandona el terreno de la psicología inmediata de los personajes para entregarnos, mediante la constitución de un ritmo narrativo, el ritmo de lo que ocurre, lo llamaba Pavese, ese viaje de la impersonalidad, de las figuras que se mueven en el tiempo y que sin embargo parecen estar continuamente más allá del tiempo. No es extraño así que la obra narrativa de Pavese avance desde un psicologismo, desde una manera narrativa que lo emparenta de una forma directa con las primeras novelas norteamericanas del siglo XX, esto es con James Cain, por ejemplo, con Steinbeck, con todos estos que tratan de algún modo la vida campesina también, avancen poco a poco hasta desprenderse de esta exigencia para entrar a otro terreno. Sin lugar a dudas, nosotros podemos leer Allá en tu aldea en términos de una primera narración plena de violencia, en la que el poeta no domina por completo sus materiales, sino que parece en una gran medida sobrecogido también ante esa violencia que invade el campo, en la que fundamentalmente es una breve novela de incesto. Pero de lo que se trata en última instancia es de adquirir esa madurez, la madurez del rey Lear, cuando dice: tenemos que soportar nuestro ir y venir de este mundo. Ir y venir de este mundo. La madurez es todo, y que Pavese puso como epígrafe en la última, más completa y bella de sus novelas, La luna y las fogatas. Para llegar hasta la luna y las fogatas hay que recorrer un largo, rico, encumbrado camino, dentro del cual se constituye toda la obra narrativa de Pavese. Desde Allá en tu aldea hasta La luna y las fogatas se cumple un periplo de acciones en la que podemos decir que se encierra una gran parte de la historia de nuestro tiempo. Seguir ese periplo es también encontrar la forma narrativa de Cesare Pavese.